Pues el proyecto Expertos en Propia Experiencia es un proyecto de colaboración entre el Centro Ranquines y la Universidad de Salamanca. Ellos lo llamaron Expertxu, expertos también, nosotros lo llamamos expertos por propia experiencia. Consiste básicamente en que la universidad, diferentes grados y algunos másters de la universidad decidieron invitar a algunos participantes de Ranquines para que pudieran hablar de su experiencia en primera persona. ¿Quién sabe más de los problemas de salud mental que los propios afectados? Entonces plantearon hacer ese trabajo de colaboración con nosotros. Ya veníamos colaborando con otras cosas con la universidad, pero esa idea nos gustó y vimos que en Ranquines, a partir sobre todo del taller de radio, de algunas experiencias de sensibilización, los participantes estarían animados a ese proceso, ¿no? Lo más importante de esa participación en la universidad es que ellos no iban allí a contar su testimonio, como tantas otras veces han hecho. Iban allí como ponentes, van allí como expertos en su experiencia. Por tanto, se les considera como cualquier otro profesor invitado y tienen una retribución por esa ponencia. La idea es que, bueno, las facultades en las que han ido los participantes son la de psicología, terapia ocupacional y criminología, fundamentalmente. Pero también han hecho charlas en derecho y alguna otra más. El último año han sido 20 ponencias, han participado 6, llevamos 3 años. En el año anterior fueron 7, este año han sido 6. Alguno ha repetido, otros son nuevos. Y quizá el valor más importante que tiene este proyecto es considerar que estas personas no solo hay que darles voz, sino hay que escuchar y valorar la voz que ya tienen y darles un espacio. Y que son verdaderos agentes de conocimiento. Y otra cosa que nos parecía interesante en este proyecto es que era una oportunidad de romper estigmas y sobre todo en futuros profesionales de la salud mental o de otras profesiones que de algún modo les van a afectar a nuestros participantes. La experiencia de vida es conocimiento que transforma. Con los participantes, ¿de qué se trataba? De promover su participación social y su inclusión. Pero cuando hablamos de inclusión no nos referimos simplemente a darle un espacio y ya está, sino darle un espacio en el que su voz se tenga en cuenta y sea valorada por lo que es una persona con conocimientos en ese tema que va a exponer. Y luego que pueda tener un papel en la transformación social. Una de las cosas que más llamó la atención de los participantes que fueron invitados a participar es que de algún modo veían que algo podían cambiar. Y de hecho en sus charlas apelaban mucho, motivaban mucho a los futuros profesionales a comprender la situación psicosocial de esa persona. No solo había transformación social, había también transformación personal. ¿A qué me refiero con eso? Que muchos de los participantes, la mayoría, les costaba mucho contar su historia de vida, la contaban como tragedia. Había una herida allí, les costaba relacionarse con su propia historia. Cuando tuvieron que ir a la universidad, preparar lo que iban a explicar y lo contaban, había como una reconciliación con esa historia de vida. Ya no era contada como una tragedia, sino como una experiencia que podía ser transmitida. Y luego con los estudiantes también se hizo un estudio con ellos y acabó siendo valorada muy positivamente, porque la inmensa mayoría nunca había tenido relación con esas situaciones reales de personas en exclusión social, personas además con problemas mentales. ¿Cuál es la metodología, el proceso que seguimos? Pues 3 fases. La primera es el primer contacto inicial. Una vez que 2 profesores de la universidad hablan con nosotros y pensamos cómo podemos aplicar esa idea, invitamos a los usuarios, a los participantes de Ranquines y les explicamos en qué consiste.
y les planteamos quién de vosotros quiere participar. Allí con ellos se establecen los objetivos y la metodología. Luego hay la preparación de la ponencia. Sobre todo lo hacemos desde Rankines con ellos. Se le pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres contar? Teniendo mucho cuidado en que hay ciertos detalles íntimos que no tienen por qué contar. Entonces, un poco para cuidar eso y que le den un título a su historia de vida. Eso es quizá una de las cosas más bonitas y más definitorias, ¿no? Se estructura el contenido y se respeta la autenticidad de cada experiencia personal. Y el tercer paso es la intervención en las aulas. Antes de esa intervención, los profesores tienen el sumo cuidado de invitar a los participantes que van a hablar un poco antes, mostrarles la sala de aula, mostrarles también en qué va a consistir, intentar calmarlos, que estén tranquilos, que estén confiados. Normalmente se toma siempre un café en la cafetería de la facultad 1 hora antes de su intervención. Y cuando cada uno de ellos termina su intervención y resulta aplaudido, es como, para ellos, cuando lo cuentan después, como si algo se hubiera reconfigurado, recompuesto dentro de ellos. Como decía, el impacto en el alumnado también es muy importante. Desmonta prejuicios, construye puentes de comprensión con estas personas, favorece un conocimiento más humano y más cercano de los trastornos mentales. Y luego la mayoría destaca también que es un complemento imprescindible para su formación. No entendían cómo no se había hecho antes. Para los participantes que están en ese proyecto, lo que más destacan es el reconocimiento y dignidad. Reconocimiento, en primer lugar, reconocimiento económico, reconocimiento social, porque van como personas que saben, son como referentes para los estudiantes que les van a escuchar, y también un reconocimiento personal. Ellos descubren alguna habilidad que pensaban que no tenían. Hay uno que tenía pánico a hablar, casi nunca hablaba ahí en Rankines y bueno, tenía bastante miedo, pero se animó a hacer este proyecto. Y descubrió que sí, que es capaz de hablar, que es capaz de contar su experiencia ante gente que en principio no conocía. Y una decía, por primera vez me pagaron por lo que sé, no por lo que me falta. Lo que cobra por cada ponencia son 50 euros, lo que le pagarían a un profesor, ahora creo que ha subido algo, pero vamos, lo que le pagarían a un profesor por 50 minutos de aula. Y luego otra cosa que es importante destacar, ellos perciben que son útiles socialmente. Hay un sentido de propósito. Dice, no, yo puedo contribuir a que los profesionales pues, sepan un poco más sobre esto. Y hay un sentido también de pertenencia, porque ellos van en tanto que miembros de un proyecto de Cáritas. Ellos como que asumen más el papel de personas que en esas aulas representan a participantes de Cáritas. Entonces, nosotros hicimos los 2 años anteriores ese proyecto con la universidad y el año pasado, en verano, los 2 profesores, hablando con ellos, nos dicen, creemos que se puede también revertir, nosotros hemos recibido mucho de los participantes, creemos que la universidad también puede revertir algo de lo que recibimos hacia Cáritas, hacia el proyecto Rankines, hacia los participantes. Y plantearon lo siguiente. Podemos hacer con un grupo de alumnos, variado, acompañado por nosotros, una evaluación del trabajo que se realiza en Rankines. ¿Qué es lo que necesitáis saber? ¿Qué es importante para vuestro trabajo? Y les dijimos, lo que nos interesa saber es cuál es el nivel de recuperación. Es decir, una persona desde que entra hasta que pasa un tiempo, 1 o 2 años, ¿cuál es el nivel de recuperación que ha alcanzado? ¿Cuál es el nivel de apoyo mutuo, de apoyo que él siente, externo e interno? Y la tercera cosa es que nos pudiera ayudar a hacer un perfil sociodemográfico de las personas que vienen a Rankines. Entonces, plantearon hacer, es el proyecto Evalúa.
tiene mucho que ver con el proyecto Experto, expertos por propia experiencia. Hicieron una radiografía precisa de las personas que acompañamos y se midió por primera vez, porque nosotros no habíamos hecho esos parámetros para medirlo. Ellos midieron con registros rigurosamente académicos, científicos, midieron tanto el índice de recuperación como el nivel de apoyo social percibido por nuestros usuarios. Vinieron grupos de estudiantes, cada 2 estudiantes entrevistaban a uno de nuestros participantes, una entrevista bastante extensa, y nos devolvieron los resultados. Fue de una riqueza enorme porque nos permitió descubrir muchas cosas. Nos ayudó a descubrir que la recuperación de ellos era mayor de la que nosotros pensábamos dentro de Rankines. Nos permitió descubrir que para muchos el único apoyo social que tenían era el del centro y que fuera no encontraban ese apoyo y cuando salían no encontraban ese apoyo. Lo cual nos hizo cambiar algunas de las cosas que estábamos haciendo. Nos dio una cierta credibilidad. Es decir, la caridad genera conocimiento. Y conocimiento que es válido. Y conocimiento que se puede mostrar y decir, hacemos esto y estos son los resultados. Nos ayudó a identificar áreas de mejora. Nosotros en Rankines tenemos algunos trabajos grupales. Tenemos un grupo de ayuda mutua, que son personas que han hecho un proceso y se reúnen para ayudarse entre sí y ayudar a los nuevos. Tenemos un grupo de mujeres que se llama Tribu, que trabajan también cosas de ellas. Paréntesis, intentamos lo mismo con los hombres, un grupo corresponsables, pero no duró mucho. Y poco más, y bueno, les acompañamos en tareas de ocio y demás. Pero lo que este estudio nos ayuda a descubrir es más importante que la adhesión a la medicación, que las terapias, más importantes son los vínculos, los afectos. Lo que más sienten en esa evaluación que hicieron es la falta de vínculos, la falta de afectos, porque muchas veces ni saben cómo expresar esos afectos, porque no han tenido esa experiencia. ¿Qué es lo que hicimos? Dar un vuelco a la metodología, a partir de este año, dar un vuelco a la metodología nuestra en Rankines. En Rankines hemos trabajado con ese horizonte de trabajar la promoción personal, la mayor autonomía de la persona. Y eso está muy bien, pero tan importante o más importante que eso es trabajar los vínculos, es trabajar las relaciones, es trabajar los afectos, porque si no, nunca podrán salir del centro. El centro es su espacio seguro y a la hora de estar en sociedad, por desgracia no abundan mucho, no hay casi ningún ámbito de comunitario. Entonces, ayudarles a ir creando poquito a poco vínculos, restablecer vínculos con la familia, restablecer vínculos entre ellos, y creamos un taller que es Escuela de Afectos, creamos un taller de sueños, fortalecimos el GAN, fortalecimos el grupo de mujeres, y todo este año las acciones que hemos realizado han girado en torno a eso. Y eso fue porque esa colaboración, esa simbiosis entre participantes y universidad nos llevó a eso. Ese estudio también repercutió en el sentimiento de dignidad de los propios participantes. La visibilización de historias, de experiencia, dio voz y reconocimiento a estas personas, que no son solo números, son personas con un saber, con una experiencia. Ese es el impacto en Rankines que comentaba. El refuerzo de los grupos, el fortalecimiento de programas como el de ayuda mutua, el de Tribu, el de mujeres, y la escuela de afectos. Motivación y visibilidad, mayor autoestima y reconocimiento social de los participantes. Y luego, tener una evaluación objetiva, es decir, esas entrevistas, esa evaluación no la hicimos nosotros. Nosotros cada año, al final, juntamos a todos y hacemos una evaluación. ¿Qué actividades les ha gustado más? ¿Cuáles menos? ¿Qué propuestas hay?
pero es diferente cuando están con personas de fuera, que no van a cribar nada y que van a procurar ser bastante más sinceras. Entonces eso nos dio datos, ya digo, que son muy importantes. Más que un ejercicio académico, esto es un acto de justicia social, es devolver a ellos el protagonismo, es devolver a ellos la voz, que ellos se sientan realmente partícipes de algo que es más allá de la enfermedad, más allá de la exclusión social. Esto en grandes líneas sería el proyecto Expertos por propia experiencia, que en gran parte es debido a la inquietud y al interés de 2 profesores de la Universidad de Salamanca. Han llegado, este último año llegaron a más de 1.300 alumnos de diferentes estudios, diferentes grados. Muchos de ellos retornaron al centro como voluntarios, es verdad que con limitación horaria y con diferentes posibilidades, pero muchos de ellos se han interesado en hacer voluntariado en Ranquines. Muchos de ellos relataban su experiencia pues casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Porque, ya digo, nunca habían estado en contacto con esa realidad. Y para los nuestros, insisto, el hecho de que cuando van a la universidad salga el profesor a recibirles, les muestre las instalaciones, se tome un café con ellos, procure calmarlos, les distraiga para que no sientan así ningún tipo de tensión, luego en el aula les acompañe. La experiencia ha sido muy, muy valiosa, muy valiosa. Incluso metodológicamente nos ha ayudado a descubrir que más allá, insisto, ya digo, del trabajo terapéutico, la dignidad cura y la participación empodera. Y eso a veces es más sanador que estar un año con ellos haciendo intervención psicológica quincenal, acompañándolos a la consulta. A veces es más importante eso. Todos los que llegan a Ranquines, y este año hemos recibido un aluvión de gente joven. La mayoría de la gente de Ranquines tiene entre 45 y 55 años. La mayoría. Sin embargo, este año han empezado, y el año anterior también, han empezado a llegar mucha gente joven. ¿Qué diríamos? No es el perfil típico de exclusión, con problemas de salud mental grave. No es el perfil típico de exclusión, pero sí vienen de una situación de vulnerabilidad muy alta, por rupturas familiares, por carencia de recursos para, pues por ejemplo, para ir a una consulta privada. Son personas que van a la Seguridad Social, efectivamente, piden ayuda, algunos con autolesiones, con intentos de suicidio, etc. Pero es verdad que por la sobrecarga, pues les dan cita para 4 o 5 meses, 3 en el mejor de los casos. Y mientras tanto, ¿qué hacen, no? Ahí sí que en Ranquines decidimos, es una llamada que nos viene y a los que estén en peor situación tenemos que intentar atenderlos. Bien, aunque son situaciones diferentes a las del gran grupo que atendemos, el tema de la falta de apoyo percibido, la falta de vínculos, la soledad, el aislamiento es común. Es común. Y es una situación que va a más. Entonces, y es una situación en la que nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. La fuerza de este proyecto es que pueda con el tiempo ir haciendo una pequeña red. Y ahí hay que englobar a mucha más gente. Hay que englobar no solo a la universidad, a institutos y centros de enseñanza, a parroquias, a centros sociales, centros municipales. Si no existe esa sensibilidad, esa sensación es una emergencia, yo la llamo, es una situación de emergencia, porque esto notamos que aumenta y que va cada vez a más. Cuando vamos a los pueblos, la situación no es mejor, al contrario, en los institutos nos alertan y ahí no llegamos de los problemas de adolescentes con situaciones de salud mental muy, muy complicadas, situaciones familiares también. Entonces, eso no es un problema de los servicios de salud, de los servicios de psiquiatría, de los servicios de los psicólogos, no es un problema solo de
de los servicios que podamos dar o del acompañamiento que podamos dar en Cáritas, porque luego tienen que salir a la vida corriente y en su barrio, en su municipio, en su ámbito, no hay un lugar en el que compartir, en el que estar, y muchas veces ni siquiera, y esto también es un apelo, ni siquiera dentro de las propias parroquias. Cuando hace un año, cuando un participante había cumplido ya su proceso y más o menos estaba bien, bueno, pues adelante, y se iba a otra ciudad. Le dijimos, ponte en contacto con la parroquia de tu barrio, tal. Dice, sí, yo he empezado a ir, pero allí cada uno va a su bola, me decía. Y no es el único lugar. En los centros cívicos ocurre 3/4 partes de lo mismo. Entonces, tenemos que antenarnos y yo creo que este proyecto Expertos en la propia experiencia tiene la virtualidad de que si los escuchamos, nos dicen cuáles son sus primeras prioridades. Y en sus primeras prioridades, muchas veces, curiosamente, no aparece el tema de mi salud, cuidar mi salud, no. A veces no aparece el tema de una ayuda para esto, para el otro, no. Normalmente lo primero que aparece es estoy solo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta,